Sabemos que en la vida hay mucho más que lo que nuestros ojos mortales pueden ver. Ahora, según parece, es importante que las profecías se entiendan. Dolores Cannon, con sus descubrimientos sobre las profecías de Nostradamus, nos adentra en un mágico mundo que creemos que debemos conocer para continuar avanzando para sobrevivir, junto a nuestro planeta Tierra. La señora Cannon, con sus habilidades en el arte hipnótico y sus libros bien documentados, puede muy bien ser una clave importante para comprender esos aspectos que la ciencia teme explorar, al menos abiertamente. Aunque ella no dice tener dones especiales, estamos convencidos de que sí que los tiene y es una herramienta, una mente investigadora incansable para enseñarlos la verdad de nuestra existencia. Una mujer compasiva y sincera, que han podido comprobar los que la conocieron y trataron. Sin lugar a duda, Dolores Cannon ha abierto una puerta más en este amplio y misterioso universo. Adéntrate en él. Creemos que aprenderás algo que podría ser importante para ti. En esta, su casa, hay en verdad muchas mansiones. Nostradamus creía, como Dolores, en la teoría de los futuros probables, de nexos en las líneas del tiempo con muchos trazados posibles, ramificándose en todas las direcciones. Él entendía que si el hombre tuviera más conocimiento, sería capaz de poder ver la línea de tiempo en la cual se dirigía su futuro, y podría revertirlo antes de que fuese demasiado tarde. Para Nostradamus el tiempo es maleable, pensaba que el futuro no está determinado, que por sus varios senderos existentes podemos y depende de nosotros el que vamos a recorrer. A ciencia cierta, él no quería que sus profecías se hicieran realidad, ni su ego quería demostrar que tenía razón. Su intención era que negáramos el horror que él vio, sobre todo que sus profecías no se hicieran realidad. Sin duda, Nostradamus fue el autor de los rompecabezas enigmáticos más importantes que jamás han existido. Con sus escritos en forma de acertijos, su obra pudo sobrevivir hasta nuestros días. De haberlo hecho de forma más clara, posiblemente él y sus escritos hubieran sido quemados en la hoguera, por la naturaleza inquisitiva del hombre. Para algunos fue un gran charlatán y no un profeta, que de cualquier forma despertó el interés y lo sigue haciendo porque el ser humano disfruta con el misterio y el desafío. Fue ante todo un médico que en su propio tiempo tenía la habilidad de realizar curas, que otros médicos no se atrevían ni a empezar. Todo comenzó cuando en un día cualquiera la señora Cannon conoció a Helena, una madre de familia numerosa a la que llevó a trance, y ésta le habló de una vida donde dijo que era Dionisio. Él vivía en Francia en el siglo XVI, en la escena donde entró se dirigía a la casa de su maestro, y con voz llena de respeto le dijo a Dolores: «Me está enseñando el estudio de la vida. Cómo sanar el cuerpo. Cómo sanar la mente y cómo ver el futuro. Sabe más que cualquier hombre sobre la tierra. Es la cultura de nuestro tiempo, por eso, solo a los hombres les está permitido aprender. Yo comprendo que las mujeres también necesitan aprender. Pero en nuestra sociedad de clases no se les permite». Le explicó Dionisio, que estudiaba para médico con Nostradamus. Le enseñó medicina, además de enseñarle a ver, a abrir la mente y a oír. El fuego abre el camino, afirmaba Nostradamus. El fuego de la mente ve el fuego. Las voces acuden en tu ayuda y para guiarte. Te metes en el interior de ti mismo. Ha de haber una preparación. Hay que aquietar el cuerpo y la mente. El uso de los elementos ayuda a guiarte. El uso de los 4 elementos. A Dolores le dio la impresión de que hablaba de meditación básica, de algo en lo que concentrarse.
Nostradamus era o es un hombre serio que parece sentir el enorme peso de aquello que ve con su ojo interior. De hecho, está desplomado y encorvado, acurrucado sobre la mesa. Si se pusiera de pie seguiría estando algo encorvado, por el peso del mundo sobre sus hombros. Tiene el pelo largo y descuidado, sus cejas son gruesas y espesas, aunque en realidad solo tiene una ceja, su nariz es grande y sus ojos oscuros y profundos te miran hasta el alma, con gran compasión y amor. Aunque es muy solitario, se relaciona con sus semejantes que acuden a él para una curación, todo su contacto es con sus alumnos a los que instruye y con sus pacientes. Tiene una familia a la que le dedica poco tiempo, Nostradamus siente que tiene poco tiempo para la vida mundana, y ellos no son su prioridad, su atención la centra en la visión interna, en el futuro, y en hacerse una idea en lo que está ocurriendo en su cabeza desde que era un niño. Siente el impulso interno de compartir lo que ve, así que para satisfacer su propia y profunda necesidad interior, informa sobre lo contemplado, escrito en ciertos lenguajes para evitar la prisión o tal vez la muerte. Según sus profecías, pronto se demostrará que gran parte de lo que hasta ahora se ha considerado correcto, moral, piadoso y digno de aplauso por parte de las iglesias es falso, es egoísta y de ningún modo para nuestro gran bien. Nostradamus afirmó que escribió las cuartetas o profecías tal como las vio en ese tiempo, que pensemos en estas como probables futuros. Que no pensemos que es el único futuro posible. La expresión Papa Negro no aparece literalmente en las profecías de Nostradamus. Este término proviene más bien de la tradición de interpretar a figuras oscuras o de cambios grandes en el papado. Popularmente se asocia también a profecías como las de San Malaquías, quien describió en su lista de papas una serie de lemas sobre cada pontífice, terminando supuestamente en un último papa, vinculado con el concepto de la destrucción de Roma. En algunas lecturas modernas, se ha dicho que un papa negro podría referirse a un papa de origen africano o de piel oscura, a un papa procedente de los jesuitas, porque el superior general de los jesuitas es apodado el Papa Negro, debido al color de su vestimenta. Curiosamente, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio es el primer papa jesuita de la historia. Esto hizo que algunas personas dijeran que ya estamos en tiempos del Papa Negro, pero no porque él fuera de tez oscura, sino por su vinculación a los jesuitas. Nostradamus no escribió de manera explícita que tras un papa como Francisco vendría un papa negro o un colapso papal. Lo que sí existen son cuartetas que hablan de grandes cambios en Europa, de la caída de instituciones religiosas, guerras y transformaciones espirituales, pero son textos abiertos a interpretación. Algunas referencias de Nostradamus que han sido interpretadas para hablar de un cambio en la Iglesia son: Centuria 2, cuarteta 97. Romano Pontífice guarde su nave. El reino cambiará de frontera. En lugares extraños será depositado. El palacio será quemado y los enemigos exterminados. Esta cuarteta se ha interpretado como una advertencia de cambios drásticos en el papado, incluso desplazamientos o amenazas hacia la sede de Roma, pero no especifica un papa negro. Así es que no existe una profecía clara de Nostradamus sobre un papa negro inmediatamente después de Francisco. Muchas son las noticias que podemos ver sobre las catastróficas predicciones del enigmático francés Michel de Notre Dame, más conocido como simplemente Nostradamus. Como estamos viendo, lo que nos conviene saber y no olvidar, es que tenemos casi infinitas posibilidades para no vivir inmersos en un desenlace negativo. Recordemos nuestro gran poder mental en crear lo bueno en nuestras vidas, la gran importancia de recordar que somos grandes seres de luz venidos de la fuente, donde todos somos uno. Y hacer nuestra labor como trabajadores de luz.
De acuerdo con el texto escrito en Cuartetas de Nostradamus, en el año 2024 habrá continuos conflictos mundiales, agitación en la familia real de Inglaterra, además de desastres humanitarios, catástrofes climáticas y guerras. También predijo fenómenos meteorológicos extremos y hambre en el mundo, una hambruna muy grande a causa de una ola de plagas, para ser exactos. Así como también predijo el fin del mundo y que lo peor está por llegar. En realidad, es lo que ya estamos viviendo, en mayor o menor medida. Sin embargo, en nuestras manos está cambiar el curso de la historia elevando nuestra vibración junto con la Tierra y el Sol, para que todos los desastres posibles pasen sin tocarnos, o sea lo mínimamente posible. En una de las predicciones, la que se lee en la 19ª cuarteta de la Sexta Centuria, el médico y adivino Nostradamus dijo lo siguiente sobre España. La verdadera llama engullirá a la dama, que querrá arrojar los inocentes al fuego, al llegar al asalto el ejército se inflama, cuando en Sevilla monstruoso buey se ha visto. Así podría hacer referencia a que la capital hispalense podría sufrir graves incendios. Asimismo, en la frase que dice al llegar al asalto el ejército se inflama, se ha interpretado, de manera metafórica, como la imposibilidad de que los bomberos y voluntarios puedan evitar las catástrofes, en gran medida por la sequía que imposibilitaría utilizar el agua necesaria para acabar con el fenómeno que predice Nostradamus. El hombre al que llamamos Nostradamus era un médico y un astrólogo. Era francés, nació en Saint-Rémy, Provenza, en 1503. Estudió tanto en Aviñón como en Montpellier, y se convirtió en un hábil médico. Su verdadero nombre era Michel de Notre Dame, pero como su interés en la astrología fue en aumento, latinizó su nombre y a partir de entonces se le conoció como Nostradamus. Su fama se extendió debido a que trató a las víctimas de la peste, sobre todo en el sur de Francia. Trabajó incansablemente en Aix y Lyons en 1545, cuando en esas ciudades la peste alcanzó proporciones epidémicas. Fue durante ese tiempo de muerte cuando Nostradamus empezó a atraer la atención como vidente, un hombre que afirmaba que podía predecir el futuro. 10 años más tarde, en 1555, publicó una colección de sus profecías en forma de cuaretas rimadas. A este libro lo llamó Centurias. Su talento como astrólogo era ampliamente conocido y buscado entre las clases altas. Nada menos que Catalina de Médici, reina de Francia, lo invitó a la corte. Ahí realizó los horóscopos de sus hijos. Cuando Carlos IX accedió al trono, nombró a Nostradamus médico de la corte. El hombre que llegó a ser conocido como Nostradamus murió en 1566, cuando tenía 63 años. Notablemente su vida fue más larga que la de muchos de sus contemporáneos, y alcanzó una especie de inmortalidad a través de la publicación de sus cuartetas proféticas. Fue un hombre misterioso en su propio tiempo y lo sigue siendo aún hoy en día. Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por las profecías de Nostradamus. Como hemos visto, sus mensajes, envueltos en misterio y simbolismo, siguen invitándonos a la reflexión y al autoconocimiento, más allá de las simples predicciones. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a seguir explorando junto a nosotros en Mentes Despiertas. En nuestro canal encontrarás más vídeos que inspiran, educan y despiertan la conciencia hacia una vida más plena y consciente. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu comentario para saber qué piensas, o qué temas te gustaría que abordáramos en el futuro. Gracias por estar aquí, gracias por caminar con nosotros en este viaje de crecimiento y despertar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo de luz para todos.